Busqué en internet y pedí un iPhone 12 Pro Max. La cosa es, ¿vale la pena hoy en día? Pues como ya es costumbre, empecemos por el diseño. El diseño es de un teléfono premium y grande, que incluso a día de hoy se sigue sintiendo muy bien y muy moderno. Contamos con una pantalla de 6,7 pulgadas OLED que llega hasta 800 nits de brillo, o sea, igual que el iPhone 11 Pro básicamente, que está bien en exteriores incluso, no es nada sobresaliente, pero está bien. Eso sí, con un notch, el clásico se podría decir, que es bastante grande, pero al ser una pantalla tan grande en este caso, a diferencia del Pro o el 12 normal, pues sí que es cierto que pasa un poco más desapercibido, o sea, tienes un pantallón, así que no estás pendiente de qué tan grande se ve el notch. Y su pantalla es de 60 Hz. Como ya hablamos de la línea de iPhone 12 exactamente, pues tenemos el diseño que básicamente es muy similar al que tenemos a día de hoy con iPhones más recientes. Ya mencioné esto en su momento con el iPhone 11 Pro, pero es que aquí se nota aún más porque tenemos los cantos planos, una cámara trasera bastante más grande. Sí, ok, puedes identificarlo por el tema del notch, que tiene el conmutador de silencio de toda la vida y no el botón de acción, o el hecho de que este era hecho en acero inoxidable y no en titanio como los 15 Pro y 16 Pro, pero sigue siendo un diseño muy premium, muy bonito. La parte trasera es mate, súper elegante, las cámaras son bonitas y se parecen muchísimo a modelos de iPhones Pro más recientes. Y eso sí, es un teléfono grande. Es la primera vez que estoy con un iPhone Max y sí se siente bastante grande. A ver, si en algún momento de tu vida llegaste a tener un 7 Plus, 6S Plus, 8 Plus, es físicamente casi que el mismo tamaño, solo que la pantalla es mucho más grande. Así que no diría que es lo mismo. Es un diseño muy bonito y que a día de hoy sigue súper vigente. Lo único que a lo mejor puede considerarse como viejo es la pantalla por lo que tiene el notch, pero sinceramente no creo que mucha gente esté interesada en la Dynamic Island para el día a día. Ahora, en cuanto a las cámaras, ¿qué tenemos por aquí? Estoy hablando específicamente del iPhone 12 Pro Max. Si quieres saber sobre el iPhone 12 Pro normal, te recomiendo que veas el video del iPhone 12 normal que ya hice porque tiene más similitudes con ese que con este 12 Pro Max. Porque en esta generación sí cambiaba mucho las cámaras del 12 Pro a la versión Max. No soy mucho de teléfonos grandes, pero las cámaras de este son bastante mejores. Lo que hicieron fue básicamente cambiar el sensor principal por completo y el lente telefoto. En esta generación también se introdujo por primera vez esta bolita negra que se ve en las cámaras, que si no saben qué es un sensor 3D, específicamente se llama sensor LiDAR. ¿Para qué sirve? Pues para escanear 3D si es que en algún momento lo haces, y también ya para cosas más prácticas mejora mucho la fotografía. Por ejemplo, mejora el autoenfoque. De hecho, estoy grabando este video con el iPhone 12 Pro Max y para comprobarlo pues vean que el autoenfoque es bastante rápido. Es más que nada gracias a ese sensor. Y también se supone que mejora la fotografía nocturna y los retratos al tener una visión en 3D de qué es lo que está cerca y qué no. No hay forma realista de poner a prueba esto, pero se supone que ahí está. Igual en términos de fotografía nocturna, como es un iPhone 12, pues la gran novedad es que todas las cámaras tenían modo noche. Pero como hablamos del 12 Pro Max, hay bastantes más mejoras respecto a la generación anterior. El lente principal tiene una estabilización que ya en los iPhones más nuevos es lo normal, incluso en los modelos estándar, pero aquí era algo nuevo, que es que el propio sensor se mueve para tener una buena estabilización y la estabilización es increíble. Esta estabilización también te permite hacer mejores fotos a oscuras y que básicamente nunca te queda una foto con el sensor principal como temblorosa, y es un sensor en términos generales que se ve muy bien. Graba también en Dolby Vision, igual que los demás iPhone, hasta 4K 60 cuadros por segundo. En cuanto al lente ultra wide, es el mismo que ya estaba en los iPhone 11, en el iPhone 12 normal. Ahí sí no hay casi que ninguna diferencia. Lo bueno de que sea un modelo 12 específicamente es que tenemos modo noche en esa cámara también, lo cual le ayuda en muchas ocasiones, ya que como lo he comentado en otros videos, los lentes ultra wide de los iPhones son bastante flojitos, en especial en condiciones de poca luz. O sea, tú pasas del lente principal al ultra wide y se nota una diferencia loca en cuanto a calidad. Y el detalle especial de este iPhone, al ser un modelo Pro y específicamente en esta generación un Pro Max, tiene un lente telefoto que no es igual que el 12 Pro normal, ya que este es un 2,5x, es un zoom poco convencional, la verdad. Lo normal es que sea directamente 2, 3, 4, 5, etcétera, pero bueno, siento que es un zoom óptico muy práctico, la verdad. O sea, lo usas en muchas ocasiones, eso sí es cierto. Me refiero tipo más útil que tener un 5x como pasa en los iPhones más nuevos, y la verdad es que la calidad es muy buena. En especial me encanta para hacer retratos, siento que se ve muy bonito, y de hecho también puedes hacer retratos en modo noche. La cámara frontal también tiene modo noche
noche y se ve bastante bien. Eso sí, la verdad es que no le vi mayor diferencia respecto a la del iPhone 12 normal, así que no hay demasiado que mencionar. Eso sí, por si acaso, todas graban a 4K hasta 60 cuadros por segundo. Pero ya sabemos que mucho de lo que se hace en términos de cámara en los iPhone es gracias a su procesador, y en este caso tenemos un A14 Bionic, el mismo procesador de todos los iPhone 12. Pero al ser un modelo Pro sí hay que destacar que este tiene más RAM que el iPhone 12 normal y el 12 mini. Esos tienen 4 GB de RAM y los Pro tienen 6 GB de RAM. ¿Se nota mucho? Te diría que no, pero puede que a largo plazo, especialmente cuando estemos llegando a las últimas actualizaciones, se note aún más. Ahora, ya te digo que es que no se nota en ningún momento que tenga lag o que sufra. Se calienta, eso sí, eso se nota, pero es que eso hasta en iPhones nuevos pasa, así que no te diría que es algo que debas tener en cuenta como para comprarlo o no comprarlo. También, al ser un iPhone 12, la gran novedad de ese año era tener 5G, así que tenemos 5G, y si en tu país hay una buena cobertura de 5G, pues perfecto. Es posible que estos iPhone 12 en general, toda la línea, llegue hasta el 2026 o 27 incluso. Por lo cual aún le queda un buen tiempo de actualización, y eso me hace automáticamente tener que recomendarlo porque es casi que de lo más importante cuando compras un iPhone. Así que en resumen, en cuanto a rendimiento, no hay ninguna preocupación, sirve para todo. Lo único que no evidentemente es esto nuevo de Apple Intelligence, que solo está disponible en los iPhone 15 Pro y todos los 16. Pero bueno, estamos hablando de un teléfono bastante grande, así que ¿qué pasa con la batería? ¿Es tan buena como debería ser? No. Ojo, no digo que sea mala, porque eso sería el colmo, pero honestamente me esperaba más. Viniendo de un iPhone 11 Pro que siendo tan chiquito tiene una muy buena batería, pues esperaba que al dar el salto a un 12 Pro Max el cambio de batería fuera gigantesco y lo notara mucho, pero es que siento que es casi lo mismo. Bien es sabido que la línea de iPhone 12 no destacó por batería respecto a sus antecesores, los iPhone 11. Y ya te digo que la batería te puede durar el día entero, pero no es que vayas a llegar sobrado y que te dura hasta el otro día. A lo mejor en su momento, cuando salió en el 2020, sí era así, pero con las actualizaciones actuales de iOS y todo lo que hacemos, al menos a mí me dura justito el día y ya. Según Apple, te da hasta 20 horas de reproducción de video, que esto traducido en un uso normal, pues sí, es lo que dije básicamente, te da el día entero, porque también esas pruebas de las que habla Apple se hicieron en el 2020, así que ya no son los mismos números. Contamos también con carga inalámbrica, por supuesto, y MagSafe, que te permite tener estos accesorios con imanes, y bueno, es algo que tal vez no uses, pero es importante saberlo por si algún día tienes antojo de comprarle algo que tenga MagSafe. Contamos también con carga rápida, como ya es costumbre, que no es tan rápida. Con un cargador de 20 watts puedes cargar hasta 50% en media hora. Y eso sí, un puerto Lightning. El USB-C llegó hasta el iPhone 15. Pero ahora el factor más importante, siendo realistas, es el precio. Pues bien, este teléfono ya no se consigue nuevo, por supuesto, porque fue descontinuado hace mucho, pero se consigue usado y reacondicionado. Yo siempre recomendaré más comprar reacondicionado, porque al menos sabes que se le hizo un mantenimiento y tal. Usado, pues la verdad es que es un poco de suerte. Y si bien es cierto que usado a lo mejor lo consigas algo más económico, no sé exactamente qué tanto en diferencia de reacondicionado, que fue como yo lo compré, al menos aquí en Colombia se encuentra alrededor de unos $600, un poquito más, un poquito menos, depende también del almacenamiento, que de hecho, dato importante, este teléfono empieza desde los 128 GB, lo cual me parece que está bien. Y teniendo en cuenta ese precio, ¿vale la pena? Mira, me parece que sí, o sea, si puedes conseguirte un 13 Pro normal, no Max, por un precio similar, que a veces puede pasar, te recomendaría que te vayas por el 13 Pro. Tienes pantalla de 120 Hz, posiblemente una batería igual a esta o incluso un poco mejor en un teléfono más pequeño, pero si lo que te gusta es un teléfono grande y no te interesa que la pantalla sea solo de 60 Hz, pues bueno, es una buena opción, la verdad. Asegúrense, como siempre les digo, de comparar los precios que hay en sus países antes de tomar como verdad absoluta lo que yo estoy diciendo, porque yo me estoy basando en los precios de mi país, Colombia, así que yo sé que pueden variar. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.